Saludos cordiales. A continuación tenemos la exposición del grupo número 5 con el tema NIA 230 Documentación de la Auditoría. Los integrantes son Alvarado Camila, Heredia Dayana, Peñafiel Paola y Jonathan Reyes. Saludos cordiales. Quien les habla, Dayana Heredia. Las normas internacionales de auditoría son un conjunto de requisitos y cualidades personales y profesionales que debe tener un contador público y auditor al realizar trabajos de auditoría y emitir opiniones o informes para asegurar la calidad y autenticidad del trabajo. Al realizar auditorías de calidad, las normas internacionales están siendo acogidas por la mayoría de los países alrededor del mundo. Importancia de la NIA 230. La realización de la auditoría permite, mediante la utilización de procedimientos adecuados, la detección de posibles irregularidades que existen, el adecuado desempeño de los resultados esperados, así como le permite la realización de revisiones e inspecciones del control de calidad. Alcance de esta NIA. El propósito de esta norma internacional de auditoría es establecer normas y proporcionar lineamientos sobre la documentación de la auditoría. Es decir, trata de la responsabilidad que tiene el auditor al momento de preparar la documentación, de preparar los requerimientos específicos y de las disposiciones legales o reglamentarias que pueden establecer requerimientos adicionales sobre esta documentación. Fecha de entrada en vigor. Esta NIA es aplicable a las auditorías de estados financieros correspondientes a periodos iniciados a partir del 15 de diciembre de 2019. Objetivos. Estos están planteados en tres grandes fases, que son registro suficiente y adecuado, informe de auditoría y conformidad con las NIA. Estos objetivos repercuten un registro suficiente y apropiado de la base para el dictamen del auditor. También evidencia de que la auditoría se desempeñó de acuerdo con las NIA y los requisitos legales y la regulación aplicable. Es decir, el auditor siempre y cuando deberá preparar de manera oportuna la documentación de auditoría que proporcione estos tres componentes: registro suficiente adecuado, el informe de auditoría y que esté en conformidad con las NIA. Definiciones. A efectos de la NIA, los siguientes términos tienen los significados que figuran a continuación. Documentación de auditoría. Es aquella que lleva el registro de los procedimientos de auditoría aplicados, de la evidencia pertinente de auditoría obtenida y de las conclusiones alcanzadas por el auditor. A veces se utiliza como sinónimo el término papeles de trabajo. Archivo de auditoría. Una o más carpetas u otros medios de almacenamiento de datos físicos o electrónicos que contienen los registros que conforman la documentación de auditoría correspondiente a un cargo específico. Como por último, pero no menos importante, auditor experimentado. Es aquella persona tanto interna como externa a la firma de auditoría que tiene experiencia práctica en auditoría y un conocimiento razonable de los procesos de auditoría, las cuestiones de auditoría e información financiera relevante para el sector en que la entidad opera y sobre el entorno profesional de dicha entidad. Requerimientos. En estos, la preparación oportuna de documentación de auditoría suficiente y adecuada ayuda a mejorar la calidad de la auditoría y a su vez facilita una efectiva revisión y evaluación. Conforme a esto, debemos tener en cuenta que esta NIA es la que va a tener presente en todos los procesos de auditoría, debido a que esto nos indica cómo se debe utilizar los papeles de trabajo. Es así como en los requerimientos nos dice que de las conclusiones alcanzadas antes de que el informe de auditoría se finalice, se debe obtener la evidencia de esta.
Preparación oportuna de la documentación de auditoría. La documentación preparada después de haberse realizado el trabajo de auditoría será probablemente menos exacta que la que se prepara en el momento en que se realiza el trabajo. Es por esta razón que el auditor preparará la documentación de auditoría oportunamente según estos dos puntos: documentación de los procedimientos de auditoría aplicados y de la evidencia de auditoría obtenida, y de la compilación del archivo final de auditoría. Procesos de documentación que a continuación serán explicados por mi compañera. Quien les habla, Dayana Heredia. Documentación de los procedimientos de auditoría aplicados y de la evidencia de auditoría obtenida. 8. El auditor debe preparar documentación de auditoría que sea suficiente para hacer posible a un auditor con experiencia que no tenga una conexión previa con la auditoría entender: A. La naturaleza, oportunidad y extensión de los procedimientos de auditoría realizados para cumplir con las NIA y los requerimientos legales y de regulación aplicables. B. Los resultados de los procedimientos y la evidencia de auditoría obtenida. Y C. Los asuntos importantes que surgieron durante la auditoría, conclusiones alcanzadas y los juicios profesionales importantes adoptados para alcanzar esas conclusiones. Al documentar la naturaleza, oportunidad y extensión de los procedimientos de auditoría que se desempeñen, el auditor debe registrar: A. Las características que identifican a las partidas específicas o asuntos que se sometieron a prueba. B. ¿Quién realizó el trabajo de auditoría y la fecha en que se completó el trabajo? Y C. ¿Quién revisó el trabajo de auditoría y la fecha de dicha revisión? 10. El auditor documentará las discusiones sobre cuestiones significativas mantenidas con la dirección, con los responsables del gobierno de la entidad y con otros, incluida la naturaleza de las cuestiones significativas tratadas, así como la fecha y el interlocutor de dichas discusiones. 11. Si el auditor identifica información incongruente con la conclusión final de la auditoría, con respecto a una cuestión significativa, el auditor documentará el modo en que trató dicha incongruencia. Inaplicación de un requerimiento. 12. Cuando en circunstancias excepcionales el auditor considera necesario desviarse de una norma básica o un procedimiento esencial que sea relevante en la auditoría, debe documentar cómo los procedimientos alternos de auditoría realizados logran el objetivo de auditoría y los motivos de la inaplicación. Cuestiones surgidas después de la fecha del informe de auditoría. 13. Si en circunstancias excepcionales el auditor aplica procedimientos de auditoría nuevos o adicionales o alcanza conclusiones nuevas después de la fecha del informe de auditoría, el auditor documentará: A. Las circunstancias observadas. B. Los procedimientos de auditoría nuevos o adicionales aplicados, la evidencia de auditoría obtenida y las conclusiones alcanzadas, así como sus efectos sobre el informe de auditoría. Y C. La fecha y las personas que realizaron y revisaron los cambios en la documentación de auditoría. Compilación del archivo final de auditoría. 14. El auditor reunirá la documentación de auditoría en el archivo de auditoría y completará el proceso administrativo de compilación del archivo final de auditoría, oportunamente después de la fecha del informe de auditoría. 15. Después de haber terminado la compilación del archivo final de auditoría, el auditor no eliminará ni descartará documentación de auditoría, cualquiera que sea su naturaleza, antes de que finalice su plazo de conservación. 16. En circunstancias distintas a las previstas en el apartado 13, cuando el auditor considere necesario modificar la documentación de auditoría existente o añadir nueva documentación de auditoría después de que se haya terminado la compilación del archivo final de auditoría,
Independientemente de la naturaleza de las modificaciones o incorporaciones, el auditor documentará a. Los motivos específicos para hacerlas y b. La fecha y las personas que las realizaron y las revisaron. Guía de aplicación y otras anotaciones explicativas. Preparación oportuna de la documentación de auditoría. Aplicación 1. La preparación oportuna de documentación de auditoría suficiente y adecuada ayuda a mejorar la calidad de la auditoría y facilita una efectiva revisión y evaluación de la evidencia de auditoría obtenida y de las conclusiones alcanzadas antes de que el informe de auditoría se finalice. La documentación preparada después de haberse realizado el trabajo de auditoría será probablemente menos exacta que la que se prepara en el momento en que se realiza el trabajo. Documentación de los procedimientos de auditoría aplicados y de la evidencia de auditoría obtenida. Aplicación 2. La estructura, contenido y extensión de la documentación de auditoría dependerá de factores tales como la dimensión y la complejidad de la entidad, la naturaleza de los procedimientos de auditoría a aplicar, los riesgos identificados de incorrección material, la significatividad de la evidencia de auditoría obtenida, la naturaleza y extensión de las excepciones identificadas, la necesidad de documentar una conclusión o la base para una conclusión que no resulte fácilmente deducible de la documentación del trabajo realizado o de la evidencia de auditoría obtenida, y la metodología de la auditoría y las herramientas utilizadas. Aplicación 3. La documentación de auditoría puede registrarse en papel, en medios electrónicos o en otros medios. Algunos ejemplos de documentación de auditoría son programas de auditoría, análisis, memorandos relativos a cuestiones determinadas, resúmenes de cuestiones significativas, cartas de confirmación y de manifestaciones, listados de comprobaciones, comunicaciones escritas, incluido el correo electrónico sobre cuestiones significativas. El auditor puede incluir resúmenes o copias de los registros de la entidad, por ejemplo, de acuerdos y contratos específicos y significativos, como parte de la documentación de auditoría. La documentación de auditoría, sin embargo, no es sustitutiva de los registros contables de la entidad. Aplicación 4. El auditor no tiene que incluir borradores preliminares de los papeles de trabajo, de estados financieros, notas que reflejan ideas incompletas o preliminares, copias anteriores de documentos corregidos por errores mecanográficos u otros errores, ni documentación duplicada de auditoría. Aplicación 5. Las explicaciones verbales del auditor no representan un soporte del trabajo realizado o de las conclusiones alcanzadas, pero pueden ser utilizadas para explicar o aclarar la información contenida en la documentación de auditoría. Saludos cordiales, quien les habla Jonathan Reyes. A continuación les voy a hablar sobre la documentación del cumplimiento de las NIA, apartado 8. Aquí tenemos la aplicación 6 que nos dice en principio del cumplimiento de los requerimientos del presente NIA, supondrá que la documentación de auditoría sea suficiente y adecuada en función de las circunstancias. Otras NIA contienen requerimientos específicos de documentación cuya finalidad es aclarar la aplicación de esta NIA en circunstancias particulares indicadas en estas otras. También está la aplicación 7 que dice que la documentación de auditoría proporciona evidencia de que la auditoría cumple con las NIA. Sin embargo, no es necesario ni factible que el auditor documente cada gestión considerada o cada juicio aplicado en la auditoría. Además, no es necesario que el auditor documente de forma separada mediante un listado de comprobaciones. Por ejemplo, se podría hacer que la existencia de un plan de auditoría adecuadamente documentado demuestre que el auditor haya planificado la auditoría. O puede ser también que un informe de auditoría que contenga
una opinión con salvedades sobre los estados financieros adecuadamente fundamentada, demuestre que el auditor ha cumplido los requerimientos para expresar una opinión con salvedades de conformidad con las circunstancias especificadas en las NIA. La documentación de cuestiones significativas y de juicios profesionales significativos relacionados con estas, en el apartado 8, en la aplicación 8, dice juzgar la significatividad de una cuestión requiere un análisis objetivo de los hechos y las circunstancias. Como ejemplo de estas cuestiones significativas cabe señalar que los resultados de procedimientos de auditoría indiquen que los estados financieros puedan contener incorrecciones materiales y la necesidad de revisar la anterior valoración de los riesgos de incorrección material realizada por el auditor y las respuestas de estos dichos riesgos. También las circunstancias que ocasionen que el auditor tenga dificultades significativas para la aplicación de procedimientos de auditoría necesarios. Y como último se puede dar que los hallazgos puedan dar lugar a una opinión de auditoría modificada o la introducción de un párrafo de énfasis de aquella auditoría. En la aplicación 9, la documentación de los juicios profesionales, cuando sean significativos, sirve para explicar las conclusiones del auditor y para reforzar la calidad del juicio. Dichas cuestiones son de especial interés para los responsables de la revisión de la documentación de auditoría, por ejemplo, cuando realizan una revisión de estimaciones contables. En la aplicación 10, de acuerdo con el apartado 8, resulta adecuado preparar una documentación de auditoría relativa a la aplicación del juicio profesional, cuando las cuestiones y los correspondientes juicios sean significativos. En la aplicación 11, el auditor puede considerar útil preparar y mantener como parte de la documentación de auditoría un resumen, a veces conocido como memorando final, que describa las cuestiones significativas identificadas durante la realización de la auditoría y en el modo en que se trataron. Saludos, soy Camila Alvarado y les estaré hablando sobre la identificación de partidas o cuestiones específicas sobre las que se han realizado pruebas y de la persona que lo ha preparado, así como del revisor. Aplicación 12. Dejar constancia de las características identificativas sirve para distintos propósitos. Por ejemplo, permite al equipo del encargo rendir cuentas de su trabajo y facilita la investigación de las excepciones o incongruencias. Las características identificativas varían según la naturaleza del procedimiento de auditoría y de la partida o cuestión sobre la que se han realizado pruebas. Un ejemplo sería prueba de detalle de las órdenes de compra generadas por la entidad, en la cual el auditor puede identificar los documentos seleccionados para su comprobación por fechas y números de orden de compras exclusivos. Un segundo ejemplo sería el procedimiento que requiera la selección o revisión de todas las partidas que superen un determinado importe especificado en una población dada. En esta, el auditor puede dejar constancia del alcance del procedimiento e identificar la población. Como tercer ejemplo tenemos el procedimiento que requiera un muestreo sistemático en una población de documentos, en la cual el auditor puede identificar los documentos seleccionados, dejando constancia del origen, el punto de partida y el intervalo de muestreo. Un cuarto ejemplo sería el procedimiento que requiera realizar indagaciones entre determinado personal de la entidad. El auditor puede dejar constancia de las fechas de realización de las indagaciones, asimismo como de los nombres y puestos ocupados por dicho personal. Como quinto y último ejemplo tenemos el procedimiento de observación, en la cual el auditor puede dejar constancia del proceso o cuestión objeto de observación. Asimismo, puede dejar constancia de las correspondientes personas, sus respectivas responsabilidades y la fecha y el modo en que se realizó la observación. Consideraciones específicas para entidades de pequeña dimensión. Aplicación 16. La documentación de auditoría para una auditoría de una entidad de pequeña dimensión
es generalmente menos extensa que la de una auditoría de una entidad de gran dimensión. Asimismo, en el caso de una auditoría en la que el socio del encargo realice todo el trabajo de auditoría, la documentación no incluirá las cuestiones que puedan tener que ser documentadas únicamente para informar o dar instrucciones a miembros del equipo del encargo, o a su vez para proporcionar evidencia de revisión por otros miembros del equipo. No obstante, el socio del encargo cumplirá el requerimiento fundamental del apartado 8 de preparar documentación de auditoría que un auditor experimentado pueda comprender, ya que la documentación de auditoría puede estar sujeta a revisión por terceros con fines de regulación u otros. En la aplicación 17, en la preparación de la documentación de auditoría, al auditor de una entidad de pequeña dimensión le puede también resultar útil y eficiente registrar varios aspectos de la auditoría conjuntamente en un solo documento, con referencias a los papeles de trabajo que sirven de soporte en su caso, el conocimiento de la entidad y de su control interno, la estrategia global de auditoría y el plan de auditoría, asimismo como la importancia relativa determinada de conformidad con la NIA 320-45, los riesgos valorados, las cuestiones significativas detectadas durante la realización de la auditoría y las conclusiones alcanzadas son ejemplos de cuestiones que pueden documentarse conjuntamente en la auditoría de una entidad de pequeña dimensión. Quien les habla, Dayana Heredia. Compilación del archivo final de auditoría. Aplicación 21. La norma internacional de control y calidad 1 o los requerimientos nacionales que sean al menos igual de exigentes requiere que las firmas de auditoría establezcan políticas y procedimientos para completar oportunamente la compilación de los archivos de auditoría. Un plazo adecuado para completar la compilación del archivo de auditoría no excede habitualmente de los 60 días siguientes a la fecha del informe de auditoría. Aplicación 22. La finalización de la compilación del archivo final de auditoría después de la fecha del informe de auditoría es un proceso administrativo que no implica la aplicación de nuevos procedimientos de auditoría o la obtención de nuevas conclusiones. Sin embargo, pueden hacerse cambios en la documentación de auditoría durante el proceso final de compilación, si son de naturaleza administrativa. Ejemplos de dichos cambios incluyen la eliminación o descarte de documentación reemplazada, la clasificación y ordenación de los papeles de trabajo, el añadido de referencias entre ellos, el cierre de listados de comprobaciones finalizados relacionados con el proceso de compilación del archivo, la documentación de la evidencia de auditoría que el auditor haya obtenido, discutido y acordado con los correspondientes miembros del equipo del encargo antes de la fecha del informe de auditoría. Aplicación 23. La norma internacional de control de calidad 1 requiere que las firmas de auditoría establezcan políticas y procedimientos para la conservación de la documentación de los encargos. El plazo de conservación para encargos de auditoría habitualmente no es inferior a 5 años a partir de la fecha del informe de auditoría o de la fecha del informe de auditoría del grupo, si ésta es posterior. Aplicación 24. Un ejemplo de una ocurrencia en la que el auditor puede encontrar necesario modificar la documentación de auditoría existente o añadir nueva documentación de auditoría después de completarse la compilación del archivo es la necesidad de aclarar documentación de auditoría existente como consecuencia de comentarios recibidos durante las inspecciones de seguimiento realizadas por personal interno o terceros. Finalidad. La NIA 230 tiene como finalidad dar soporte del trabajo y del informe, ayuda para discutir el informe, fuente de consulta para futuras auditorías, facilita la supervisión de trabajo, medir el trabajo y logros de los objetivos establecidos, fuente de información para entrenamiento. Partes integrantes de los papeles de trabajo. Cédula matriz. Presenta de manera global los montos que son de examen. Cédulas auxiliares. Son empleadas para presentar las diferentes cuentas que conforman los rubros de los estados financieros.
Cédula sumaria. Desagregan la información proveniente de la cédula matriz. Cédula analítica. Son cédulas que sustentan analíticamente cada cédula sumaria.